Este año marca el 30 aniversario de DreamWorks y hasta ahora no he hablado de alguna de sus películas. Jeffrey Katzenberg, ex ejecutivo de Disney, había dejado la compañía del ratón en 1994 tras el estreno de El Rey León, para fundar su propio estudio de animación que le hiciera competencia. No se sabe a ciencia cierta si era porque él quiso desesperadamente convertirse en el siguiente CEO tras el repentino fallecimiento del anterior, o si fue la compañía la que le mintió todo el tiempo. Dejen en la caja de comentarios cuál historia creen verídica. De todos modos, tuvo la suerte de contactar con Steven Spielberg, quien lamentablemente tuvo que cerrar su primer estudio de animación, Amblimation, ya que las tres únicas películas que produjeron no fueron éxitos económicos, siendo estas la primera secuela de un cuento americano, Rex, un dinosaurio en Nueva York, y Balto, peli que por cierto debemos reseñar. Y por muy triste que haya sido la historia detrás de este estudio, no hay que negar que, si estos sucesos no hubieran ocurrido, jamás tendríamos a los carismáticos personajes, las divertidas películas y las icónicas franquicias que han formado parte de nuestra vida. Sin embargo, hay que reconocer que DreamWorks está algo sobrevalorado. Ya sabía que me vendrían las críticas por opiniones impopulares. Seamos justos, nada ni nadie en la vida es perfecto y eso incluye a los estudios. Y no es que DreamWorks tuviera cero tropiezos, también los ha tenido. Y uno de esos es que abusan a veces de la comedia, resultando ser más molesto que gracioso. Y aunque no diría que este fue su peor año, tampoco diría que fuese el mejor a pesar de su aniversario. Duela quien le duela, hasta parece que a Disney le ha ido de forma más o menos decente en comparación. Por lo menos DreamWorks nos presentó dos productos que mantuvieron un poco mi confianza hacia ellos. Jurassic World Chaos Theory, serie animada de Netflix de la franquicia de Jurassic Park y secuela de Camp Cretaceous, que hasta el momento cuenta con 2 temporadas, y debo decir que no solo me ha gustado más que su antecesora, sino que es lo que debió haber sido Dominion en su momento. Y la película de la que voy a hablar hoy, Robot Salvaje, basada en el libro de Peter Brown, que por cierto recientemente me enteré de que estaba basada en un libro. La historia inicia con una embarcación, realizada por la compañía de servicios domésticos Universal Dynamics, la cual pierde algo de carga durante una tormenta marina. La carga acaba varada en lo que parece ser una isla virgen, ubicada en alguna parte de Norteamérica si consideramos la fauna local. Unas nutrias marinas se encuentran en la caja de lo que resulta ser una robot conocida como 7134, aunque solo la vamos a conocer como Ross. Fue creada con la función de satisfacer las necesidades de la primera persona que se cruce, hacer caso a todo lo que se le diga y tenía todo tipo de capacidades y habilidades. El problema es que, como dije, es una isla donde no hay humanos y la fauna local era muy hostil ante todo lo nuevo y diferente a lo que conocen. Una de las funciones de Ross era ser multilingüe, pero aun con eso los animales seguían rechazándola, haciendo que decida comunicarse con la base donde fue creada para que la vengan a buscar. Pero de pronto fue golpeada por un rayo mientras trataba de comunicarse en la parte más alta, haciendo que no solo se cayera, sino que se desactivara su sistema. Cuando se reinicia el sistema de Ross, descubre a varios mapaches ambiciosos robándole sus partes, incluyendo su transmisor. Pero luego de luchar con tal de recuperar sus partes y perseguir a uno de los mapaches que se llevaba su transmisor, interrumpen sin querer el descanso de un oso, resultando en otra persecución en la que la robot acaba cayendo encima de lo que resultó ser un nido. Al ponerse de pie, Ross se da cuenta de que la única forma de vida que quedaba era un huevo intacto, por lo que decide llevarlo sintiendo que debía hacer algo. Pero al día siguiente, Ross es emboscada por un zorro, el cual se lleva el huevo, desencadenando en otra persecución donde ambos adversarios demostraban mucha resistencia y no iban a permitir que el otro huyera con el huevo así de fácil. La persecución finaliza cuando el zorro termina tropezándose con un puercoespín. Pero Ross no solo recupera el huevo, sino que decide ayudar a su adversario con su dilema. Y este, confundido ante la situación, decide huir en derrota. Luego, el huevo comienza a eclosionar, y Ross, sin saber lo que implica, intenta impedirlo hasta que entiende lo que es nacer. Y al igual que Bumpy con Ben, al nacer el gansito, cree que Ross es su madre, resultando en un tierno momento que no dura mucho cuando Ross siente que cumplió con su deber. El gansito no paraba de seguir a la desinteresada robot hasta que destruye su transmisor. Ross intenta dejar al pequeño con una familia de zarigüeyas, sin embargo, la madre zarigüeya, llamada Pinktail, ya tiene demasiadas responsabilidades.
Al inicio, ella y sus crías también se asustaban con Ross, por lo que utilizan la famosa técnica de la zarigüeya muerta, segunda vez por parte de DreamWorks. Pero no solo se percatan de que ella no es un peligro, sino de la situación en la que se hallaba, por lo que intenta explicarle que el gansito cree que es su madre. Ross aclara que no fue creada para ser madre, por lo que Pinktail, en un movimiento astuto, juega el juego de Ross, haciendo que la robot acepte su nueva asignación. La zarigüeya le explica que todo lo que tiene que hacer es alimentar al pequeño, enseñarle a nadar y, sobre todo, enseñarle a volar antes del siguiente invierno. Desafortunadamente, y como ya lo había dicho la propia Ross, no fue programada para saber de los cuidados de un barnacle cariblanca. Esto no pasa desapercibido por el zorro ladrón, llamado Fink, quien decide beneficiarse de la situación pretendiendo ofrecer su ayuda a la robot. De este modo Fink logra llenarse de comida gratis, mientras que Ross no tardó en darse cuenta cuál era la verdadera dieta para los gansos. Después, ella le explica a Fink que su núcleo de energía se está agotando y lo único que la puede mantener activa serán sus paneles solares, además de que necesitará un nuevo comunicador para volver a su tierra de origen. Cuando Ross le pregunta cuánto duraría la etapa de nado y vuelo, Fink le advierte que hay pocas posibilidades de que el gansito sobreviva, ya que nació con una discapacidad. Así que deciden tomar de inspiración la casa del castor para así crear su nuevo hogar, los tres juntos. Ross originalmente iba a bautizar el gansito con unos números, cosa que le aconsejó Fink que evitara, ya que eso lo haría el hazme reír. También le aconsejó que no le dijera que ella provocó indirectamente la muerte de su familia biológica. Al final Ross decidió ir por lo simple y bautizó al pequeño como Brillo, ya que su pico era brillante. Cuando se presentaba una tormenta, Brillo estaba asustado, así que Fink decide ayudar a Ross a relatarle una adorable historia para dormir. Ya se pueden imaginar cuál es. Ross se da cuenta de que Fink no estaba siendo tan deshonesto, ya que se podía notar que él nunca experimentó el cariño genuino, pero siempre lo deseó. Los tres marginados por nada se habían unido. Es así que tenemos un salto de tiempo, donde Brillo, ya adulto, había aprendido a nadar, aunque no de la forma tradicional para un ganso. Y es que cuando decide interactuar con los otros de su especie, comienzan a hacerle bullying por su discapacidad y por ser el hijo de la robot monstruo entre comillas. Ross entra en su defensa ahuyentando la parvada, pero solo era el inicio del problema. Luego de que Ross también salvara a Brillo de un lucio americano, los otros gansos descienden para seguir burlándose de Brillo, a quien no solo le restregan en la cara que él no es uno de ellos, sino revelándole que su supuesta madre es la asesina de su verdadera familia. Fink, quien estuvo tratando de mantener el secreto, iba a probar el sabor del chismoso, pero al final los tres se ven obligados a retirarse. De vuelta en casa, Ross se vio obligada a revelarle la verdad a Brillo, decepcionándolo ya que siente que pudo haber sido un ganso normal entre comillas. Brillo se retira, no sin antes declararle que ella no tiene sentimientos porque no es su madre. Ross por primera vez estaba experimentando una sensación que desconocía, así que decide ir al lugar donde todo inició. Allí encuentra los restos de otra robot parecida a ella, con quien quiso hacerle una consulta sobre lo que puede hacer. Al detectar la voluntad de Ross, la otra robot se alarma y cree que esto va en contra del motivo de la existencia de ambas, por lo que, con sus últimos momentos de programación, le entrega su transmisor. Luego Ross tiene una conversación con Fink, aceptando que ambos estaban siendo algo que no son y cuestionándose si no es mejor tirar la toalla y volver cada uno a donde pertenece. Pero cuando ambos se percatan de que el invierno se acerca, deciden volver con Brillo para intentar convencerle de que pueden intentarlo de nuevo. Y esta vez mejor. Ross construye una pista aérea con la ayuda del castor y logran convencer a un halcón de que les ayude como tutor. Al inicio fue complicado, pero durante un montaje vemos que Brillos logró convertirse en un amo de los cielos. Esta acción fue presenciada por Gansabio, uno de los líderes de la siguiente migración, y el único que reconoció y respetó a Ross por su buen trabajo. También le aconsejó que entrenaran más duro, pues faltaba solo una semana para que iniciara la migración. Por cierto, olvidé mencionar que ahora sí, Pinktail decidió ayudar. Por fin llegó el día, y todos los gansos se estaban preparando. Gansabio también quiso aprovechar para explicarle a Brillo las vueltas que da la vida, pues aunque quedó huérfano, debería de estar agradecido por la madre que tuvo. Es así que madre e hijo se despiden, con la parvada lista para pasar el invierno fuera de la isla. Ross había completado su tarea, pero ahora se sentía vacía. Fink vino para despedirse, sabiendo que ahora sí debían tomar caminos separados, pero en el fondo ambos no querían separarse.
Ross logra contactar con la base, mientras veíamos a la parvada pasar por San Francisco. Luego de atravesar por una tormenta, la parvada logra llegar a un refugio en un invernadero humano. Brillo no dejaba de echar de menos a su madre hasta que cree haberla visto. Resultaron ser otros robots parecidos a ella, los cuales activan las alarmas, ya que se dieron cuenta de que había invasores no deseados en la zona. Hubiera pensado que le seguirían tirando más hate al pobre Brillo, pero obvio que no era el mejor momento para hallar culpables. Aunque ocurrió algo inesperado. Gansabio, consciente de la experiencia de Brillo con una robot, le dice que puede utilizarlo a su y al favor de todos. Y así resulta. Brillo logra ganarse el liderazgo de todos, alejándolos de los ataques, mientras que Gansabio decidió luchar. Justamente Ross se despierta y encuentra a Fink en la casa, aceptando lo mucho que ambos se echaban de menos mutuamente. Luego la robot se da cuenta de que la tormenta de nieve se ponía cada vez más intensa y decide hacer lo imposible: salvar a cada uno de los animales de la isla de una muerte segura. Fink al inicio no quería, pero acaba aceptando ayudarla. Una vez que logra traer a todos los habitantes a la casa, Ross se debilita y se arma todo un escándalo entre depredadores y presas. No fue nada fácil, pero el zorro logró ganarse la atención de todos, a quienes les da un discurso inspirador. Sí, todos se llevan mal mutuamente, pero lo importante es sobrevivir. Y la robot que tanto odiaban arriesgó su programación con tal de salvarlos. Es así que todos reflexionan y el feroz oso fue el primero en aceptar la tregua. Al llegar la primavera, Ross inmediatamente va a buscar a Brillo, pero a la distancia ve como ahora es respetado y querido por haber ayudado a salvar la parvada. El único que sin embargo va a saludar a Brillo es el tío Fink. El ganso le informa que Gansabio se sacrificó para salvarlos, mientras que el zorro le informa que su madre aún no había cumplido con su misión. Es así que Brillo va a buscarla, pero no estaba en la casa. Mientras Ross se lamentaba aquella noche, es ubicada por una nave de Universal Dynamics enviada a buscarla tras escuchar su transmisor. Ross intentaba buscar excusas para quedarse, pero Bontra, la robot a cargo, notaba los cambios en Ross, a quien le deja en claro que debían obedecer las órdenes de sus creadores. Y justo cuando Ross había tirado la toalla, Flink logra llegar justo a tiempo para decirle que Brillo la estaba buscando, haciendo que la robot buena decida seguirlo y la robot mala ordene su captura. Tras una persecución, Ross y Brillo logran reunirse, pero son acorralados por Bontra y su ejército, quienes estaban decididos a llevársela por la fuerza. Por suerte no estaban solos, ya que todos los animales del bosque unieron fuerzas para proteger a Ross, a quien reconocieron como una más del clan. A pesar de la clara desventaja, los animales estaban dando una buena resistencia. Solo habían dos problemas: el bosque se estaba incendiando y Ross fue capturado. Es así que los animales del bosque van a pedirle ayuda al castor, no sin antes obligar a Fink a que se disculpe por sus burlas del pasado, logrando así derribar el más grande árbol cerca del río más grande. Mientras que Brillo, con la ayuda de las otras aves, van a impedir que se lleven a Ross, a la que estaban por reiniciarla. Por un segundo, Brillo pensó haber fallado, aceptando lo equivocado que estaba sobre ella, pero Ross, conmovida por las palabras de Brillo, se reactiva y le hace saber que siempre será su madre. Bontra, disgustada al ver los sentimientos por parte de Ross, le deja en claro que no es natural y debía ser reprogramada. Ross logra tenderle una trampa mortal en la forma de un imán, pero antes de destruirse le advierte que más y más vendrán a buscarla. Como Brillo tenía una ala rota, ambos saltan de la nave antes de que explotara, y Ross aparta su núcleo de energía con tal de proteger a su hijo. Por suerte no pasó nada y todos estaban fuera de peligro. Pero durante la celebración, Ross recordó las palabras de Bontra y vio el bosque destruido, por lo que le dijo a sus nuevos amigos que tendrá que irse. Los animales no se lo tomaron de la mejor forma, sabiendo la gran amiga que tuvieron y el enorme favor que les hizo. Ross les hace saber que nunca los olvidará, pues cuando fue desactivada pudo escuchar la voz de Brillo, y les prometió que si tendría la oportunidad, volvería. Luego de ayudar a restablecer el bosque, Ross se entrega. Fink en un inicio se sentía solo, pero ya no iba a estar solo. Es así que al llegar el próximo invierno, todos se reunían en el antiguo hogar de Ross, donde Fink les relataba la historia de la robot que marcó la diferencia. La película finaliza con Ross realizando sus deberes en su hogar de origen, pero sin olvidar quién es. Reitero que sí amo a DreamWorks y estoy agradecido por todos los años que me hizo reír, pero curiosamente, también esa fama de ser un estudio centrado únicamente en la comedia, entre comillas,
también hace que me sorprenda cada vez que muestran productos de este tipo. El Príncipe de Egipto, Spirit del Corcel Indomable, las trilogías de Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda y la secuela del Gato con Botas. Simplemente no sé cuándo debo esperar cada vez que muestran una faceta muy distinta a la que nos tienen acostumbrados. Y luego de lo mal que les ha ido este año, Robot Salvaje no solo vino para salvar el día, aunque sea por el momento, sino superar las expectativas de todos los que la esperábamos con ansias. En primera, la animación es hermosa, sin una mejora al estilo visto en El Gato con Botas 2, El Último Deseo, mostrándonos paisajes en los que quisieras estar en la vida real y que aún debemos proteger para hacer eso posible. También debo decir que toca diversos temas, y es que a primera vista pensaba que era el cliché de naturaleza contra tecnología. Digo, es la tercera película que veo este año ambientada en un mundo posapocalíptico y me falta por reseñar una más, pero va más allá de eso. El principal de todos es la búsqueda de nuestro propósito, dejar nuestra zona de confort o todo lo que conocemos, aprender y el impacto que nos puede dejar ese nuevo experimento. Comenzamos con lo que parecía ser un pueblo donde no existe la humildad y la única justificación, entre comillas, de ser egoístas es la necesidad de sobrevivir. Por eso no solo era vivir siempre de lo ya establecido, sino evitar todo aquello que sea nuevo y diferente por el temor de que resulte en algo impredecible. Sin embargo, no quiere decir que siempre se debe evitar algo nuevo o diferente, ya que una vez que lo pruebas, puedes llevarte una maravillosa sorpresa y un cambio abrupto para bien. Por una parte, lo que es ser padre o madre, sobre todo soltero o soltera. Que sí, tiene sus responsabilidades, la zarigüeya lo sabe mejor que nadie, pero también tiene sus recompensas. El sentir que no estás solo o que estás dejando algo valioso antes de que te toque partir. Un día te irritas por las responsabilidades, te cuestionas cómo lidiar con ellas, y te vas acostumbrando, te tomas tu tiempo hasta por fin saber qué hacer. Pero el verdadero dolor será cuando tengas que decir adiós. Podrás decir que por fin te tomarás un descanso, pero luego, ¿qué? Te sentirás vacío, cuestionándote qué vas a hacer ahora y cuál puede ser tu nuevo propósito en esta vida tan corta. Otro tema sería el de frenar las guerras y los conflictos innecesarios, porque nos encontramos en una situación que nos concierne a todos por igual y lo mejor sería estar en paz, al menos hasta que pase la tormenta. Y luego de pasar por esa experiencia, ¿luego qué? ¿Valdría la pena volver a lo mismo? Todo esto hace que no se quede solo en la típica historia del marginado que acaba siendo aceptado, mostrándonos una historia que nos recuerda lo valiosa que es la vida, con sus altas y sus bajas, y no debemos desaprovecharla solo por nuestra ignorancia y temores. Y sin duda alguna, lo mejor son los personajes. Ross quizás sea el tercer robot animado que veo con temas ecológicos, pero no quita que tiene su propio encanto. Inicia solamente como una máquina que debe cumplir con el propósito que fue creada, lo cual no es que sea sencillo en un entorno donde se desconoce de las comodidades humanas y solo es sobrevivir. Pero al avanzar la cinta, mientras va criando al ganso huérfano con la ayuda del zorro, comienza a experimentar sensaciones que una máquina no debería de sentir, como lo que sería la voluntad propia, la libertad de tomar tus propias decisiones y no siempre responder ante las órdenes, pero sobre todo la humildad. No solo era el hecho de que aceptó ser la madre de un ganso y logró ganarse el cariño de un zorro, sino como ella impactó a todos en el bosque, pues fue ella quien decidió salvarlos a todos del invierno a pesar de cómo la trataron al inicio. No solo eso, aceptó volver al lugar del cual vino con tal de protegerlos, aun cuando todos la iban a echar de menos y viceversa. Y a pesar de que yo no tenga hijos y dudo mucho que los vaya a tener por el momento, podía conectar con ella, tal vez por las vivencias que mi familia y yo hemos tenido juntos. Imagínate el temor de que hayas experimentado lo que es la marginación y temas que tu descendencia pase por lo mismo. La escena en la que Ross no iba a recibir a Brillo, luego de ver cómo los otros gansos lo trataban, lo dice por su propia cuenta. Sin duda alguna, de las mejores figuras maternas de la animación. Luego tenemos al ganso Brillo, quien reconoció a Ross como su madre al momento de su nacimiento. Y yo creo que cualquiera de la audiencia juvenil se sentirá identificado con él. De pequeño e inocente, viendo a tus representantes como lo más grande. Al crecer, tener una percepción distinta y cuestionarte muchas cosas. Sobre todo porque a diferencia de Ross, Brillo sí sentía lo que era el rechazo y solo tuvo que aprender a tener confianza en sí mismo con la ayuda de su madre y los pocos amigos que tenía para, ahora sí, ser aceptado como un ganso más. Quizás no haya resaltado tanto para centrarnos más en Ross, pero el conflicto interno que tiene que pasar y su dinámica con su madre funcionan. Y aun con la escena final,
no deja de ser triste el momento previo en el que se despide de su madre. Finalmente tenemos al zorro Fink, otro gran personaje. Iniciaba como un idiota manipulador que solo veía beneficioso aprovecharse de la situación de Ross y Brillo, pero al conocerlo, vas entendiendo el motivo de su comportamiento sin la necesidad de justificar sus acciones. No solo eso, sino que al avanzar la historia, va desarrollando un genuino cariño hacia Ross y Brillo, reconociéndolos como la familia que nunca tuvo. Literal, estaba a punto de devorar a unos gansos bullies, no por hambre, sino por chismosos. Ayudó a Ross a salvar a los otros animales y dio uno de los mejores discursos que he escuchado en una peli animada, y dejó en claro lo mucho que iba a extrañar a Ross. Otro buen ejemplo de cómo escribir a un idiota de buen corazón. Los otros personajes no destacan mucho, pero aún así, y considerando que tenían el potencial para caerte mal por su actitud inicial, funcionaron, y con una redención casi tan satisfactoria como la de Fink. Gansabio era el único ganso que no solo nunca tuvo nada en contra de Brillo, sino que reconoció y le tuvo respeto a Ross, y su sacrificio fue lamentable. El único personaje negativo y de los pocos puntos negativos de la cinta sería la villana, Bontra. Solo apareció cerca de los últimos minutos para causar el clímax. Al menos le daré el crédito de que técnicamente sí se salió con la suya, pues Ross al final tuvo que volver a su hogar con tal de proteger a sus amigos. Esto me recuerda al legado que dejó Koba luego de confrontación del planeta de los simios, siendo desde Pinocho que acabamos de tener un villano en una película familiar que sí triunfó al final, aunque fuese a su manera. Otro aspecto negativo es el por qué los hijos de Pinktail no envejecen. Tal vez sea una diferencia de edad entre zarigüeyas y gansos, pero fuera de eso, otros aspectos que pudieron ser negativos no lo fueron tanto al final. Y sí, dije al inicio que a veces DreamWorks podía abusar de la comedia, pero esta no solo no fue de esas ocasiones, ya que los chistes de alguna forma no estorbaban en los momentos dramáticos, resultando en un balance bastante sólido. En conclusión, aunque no pretendo sobrevalorarla, pues tiene sus puntos flojos y no es nada innovadora, Robot Salvaje es de lo mejor que nos ha entregado DreamWorks en los últimos años. Y por mucho que respete y acepte el estudio por lo que es, y yo no tenga la verdad absoluta, tengo más ganas de ver proyectos de este tipo más seguido. Pensándolo bien, no. Sigue siendo mejor cuando me agarran desprevenido. Algo más o menos similar a lo que opino de Universal, ya que lo sigo y lo seguiré diciendo. También echo de menos su época mágica de cine animado. Por ahora le daré a Robot Salvaje un 10 de 10. Les prometo, es una experiencia que vale totalmente la pena. Pero creo que me quedé muy corto al hablar de Robot Salvaje, así que dejen en la caja de comentarios su opinión sobre esta hermosa película. Yo me despido diciendo, vivan y disfruten el autismo.